Baja el volumen. Perfecto. Bueno, ahora yo me presento. Yo soy el profesor Abraham Degner, soy estadounidense, pero me radico en Paraguay. Ya llevo casi 4 años acá en Asunción, Paraguay, trabajando para Academia Cristo. Antes de esto, yo trabajaba como pastor de una iglesia bilingüe en Houston, Texas, por 7 años. Y antes de eso era profesor en una universidad por 2 años. Enseñaba cursos del Antiguo Testamento. Entonces, me es un gran privilegio para servirles con la palabra de Dios en este curso. Y tengo muchas ganas de ir conociéndoles mejor mientras estudiamos esa palabra juntos. Vamos a comenzar con una oración y luego les voy a dar información sobre este curso y cómo cabe dentro de la panorama más amplia de Academia Cristo. Y luego vamos a tomar unos 5 minutos. Voy a dividirlos en grupos pequeños y pueden saludarse entre sí en esos grupos pequeños. Será bueno practicar eso porque vamos a utilizar esa función también en clases futuras. Y luego vamos a estudiar la lección número 1 para el día de hoy. Entonces, antes de todo, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios sobre el estudio de su palabra juntos. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura, para que podamos aprender acerca de tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu Santo para arraigarnos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien. Muy bien. Al principio de estas primeras 2, 3 clases, les vamos a recordar de unas normas que tenemos, normativas que tenemos para todas nuestras clases. Nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador. Sabemos el gran amor que Dios nos mostró en ni escatimar a su único Hijo, sino entregarlo para salvarnos a todos. Entonces, movidos por ese amor, queremos amar a otros. Y eso lo hacemos en estas clases mostrando respeto. Podemos hacer eso llegando preparado. Um, Está bien si uno por un percance tiene que entrar un poco tarde, pero traten de llegar un poco antes de la hora. Casi siempre voy a publicar el enlace unos 5 o 10 minutos antes de la hora y traten de estar listos para entrar a la hora. Y luego, perdón, eso fue por respetar la hora. La primera es venir preparado. Eso quiere decir haciendo la tarea, video de instrucción, mirando eso, preparando respuestas para las preguntas, también leyendo la parte de la Biblia que pedimos que lean. Eso va a hacer que nuestras clases, nuestro tiempo juntos, sea más productivo. Entonces, por favor, hagan eso. También tratamos de no interrumpir los profesores mientras enseñan. Si quieren aportar o preguntar, y están muy bienvenidos a hacerlo, pedimos el favor que ustedes utilicen la función de levantar la mano virtualmente. Yo no veo todas las cámaras a la vez, entonces no, si usted levanta la mano física, a lo mejor no la voy a mirar. Pero hay una función en Zoom donde usted puede levantar la mano virtualmente. Debe estar al pie de la página de la pantalla. Debe haber un botón ahí que dice reacciones. Si hacen clic en reacciones, sale un menú y ahí hay levanta la mano. Pueden practicar eso ahora mismo. Pueden buscar reacciones ahí al pie de la pantalla y luego hacer clic ahí en el menú que sale, hacer clic en levantar la mano. Por favor, practiquen eso ahora. Excelente. Veo que muchos.
¿Están haciéndolo? Y luego yo tengo la autoridad como profesor de bajar sus manos, pero ustedes también pueden bajar sus manos. Si, por ejemplo, iban a preguntar algo y algún otro estudiante lo pregunta antes, entonces pueden volver al mismo menú y bajar la mano. Y pedimos que hagan eso. Si alguien no pudo hacerlo, envíenme un mensaje en privado a mi WhatsApp y así podemos ir orientándoles para hacer eso. Pero eso nos ayuda a mantener orden en la clase. No todos estamos tratando de hablar a la vez. También me indica a mí de forma muy clara que alguien tiene pregunta o quiere aportar. Excelente. También mostramos respeto a los otros estudiantes en la clase. Am, Nunca vamos a pelear, nunca vamos a pensar mal o decir algo mal sobre otra persona. Queremos que nuestras palabras sean respetuosas para todos los estudiantes que vengan a la clase. Y por el grupo de WhatsApp, tenemos una política para el grupo chat. Y esa política es que usamos el grupo para informes del curso. Entonces, si ustedes quieren información sobre el curso, pueden pedirlo ahí. Yo voy a publicar información sobre el curso ahí. Solo pedimos que no envíen videos o mensajes que no sean de la academia ahí para no llenar el grupo chat. Si se llena, si todos están publicando ahí, entonces la información se pierde. Entonces no queremos llenar el grupo chat demasiado. Están muy bienvenidos a enviarme mensajes en privado también. Pueden simplemente hacer clic en mi número ahí y enviarme un mensaje al privado con cualquier pregunta o duda. Ok, entonces brevemente vamos a dar los objetivos que tenemos para el curso. Con la ayuda de Dios, al terminar este curso, esto es lo que queremos que ustedes puedan hacer. Que van a poder conocer conceptos clave como ley y evangelio, cómo usarlos, tener la certeza de la salvación, la vida santa motivada por el evangelio y no por la ley, y un concepto que se llama la teología de la cruz, que vamos a estudiar juntos. Al final del curso van a saber todas esas cosas. También el alumno podrá identificar el legalismo en sus distintas formas y enfrentarlo en amor y con la verdad de la palabra de Dios. Van a saber qué es el legalismo y también van a poder identificarlo cuando lo escuchen y poder usar la palabra de Dios para corregirlo. También van a tener la habilidad de discernir si debe compartir o ley o evangelio con un individuo o grupo. Hay veces cuando necesitamos la ley, a veces cuando necesitamos el evangelio, vamos a aprender en qué situaciones se debe de aplicar cada uno. Bueno, este curso, Legalismo, cabe dentro del panorama del Discipulado 1 de Academia Cristo, en el cual ustedes están. La Biblia, hay 6 cursos en Discipulado 1 que estudian historias bíblicas. 3 del Antiguo Testamento, 3 del Nuevo Testamento. También hay 3 cursos que se llaman las enseñanzas de Jesús. Esos son cursos doctrinales. Hay 2 cursos que se llaman la palabra crece. Esos 2 cursos, la palabra crece discípulo y la palabra crece el discípulo hace discípulos, son cursos para capacitarles a vivir y compartir su fe. Y hay 2 cursos más, uno de ellos es que se llaman Identificación Espiritual y Legalismo. Estos cursos están diseñados para ayudarles a discernir entre las muchas enseñanzas que existen en iglesias cristianas hoy, cuáles sean bíblicas y cuáles no sean bíblicas. Queremos arraigar su fe a lo que la palabra de Dios dice, porque esa es la verdad. Entonces vamos a ayudarles a discernir
entre las muchas iglesias prevalentes en el cristianismo hoy, cuáles sean bíblicas y cuáles no. Muy bien. ¿Hasta allí alguna pregunta sobre el curso en general? Santiago levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Santiago? Pastor, el PowerPoint, eso lo van a dejar ahí para nosotros después bajarnos y ir estudiando ahí. Bueno, el PowerPoint, ustedes todos pueden acceder a los PowerPoints del curso en la página web de Academia Cristo. Si uno busca ahí hay una pestaña que se llama Discipulado. Hagan clic ahí y ahí pueden encontrar el curso Legalismo y dan la opción de descargar todos los PowerPoint. Yo siempre voy a ir modificándolos a mi estilo de enseñar, pero el contenido general va a ser igual. Gracias, Pastor. Ok, gracias a usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el curso? Isidro, por favor. Profesor, pastor, disculpa la pregunta, ¿cuántos cursos tiene el legalismo? ¿Cuántas clases hay en el curso? Sí, ¿cuántas Sí, clases? sí, son 9 clases en total. Posiblemente agreguemos una décima si no podemos terminar todo en el tiempo programado, pero probablemente serán 9 lecciones. Muy bien, muchas gracias. A usted. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre el curso? A ver, parece que Hugo levantó su mano. Hugo, ¿cuál es su pregunta? Profe, Dios les bendiga a aquellos hermanos que no los había saludado. Tengo una inquietud, ¿sí? Es la siguiente, ¿el legalismo va a tratar solamente en la cuestión ética y reglas en los concilios más o menos, o va a tratar el legalismo en sí en generalizado en todas las demás áreas y aspectos en creencias de la gente? Va a tocar muchos aspectos diferentes del legalismo, como el uso correcto de ley y evangelio, porque ese es un problema del legalismo. También vamos a tomar 2 clases para estudiar las leyes adicionales que algunas iglesias agregan a lo que la Biblia dice, que no están en la Biblia, que es también un aspecto del legalismo. Sí, no sé si contesté su pregunta, pero sí vamos a estudiar muchos aspectos diferentes del legalismo. ¿Ok? Ah, ah, ¿Alguien más tiene preguntas? Ok. Antes de continuar con nuestra primera clase, entonces, vamos a tomar una breve pausa y les voy a dar una oportunidad de conocerse un poco mejor en grupos pequeños. Esto también nos servirá de práctica para ver cómo funcionan los grupos pequeños, porque lo vamos a usar para actividades en el futuro del curso. Entonces, lo que voy a hacer yo es dividirlos en grupos de 3 a 4 personas. Y cuando yo lo hago, va a salir en su pantalla una indicación, una invitación para entrar a una sala pequeña, entrar a grupo pequeño. Lo que necesitan hacer es simplemente aceptar eso. Y con hacer eso van a entrar en un grupo pequeño. O sea, no toda la clase va a escucharle, solamente esas 3 o 4 personas. Sí, por si acaso hay algún problema con Zoom y por accidente ustedes salen de la clase, simplemente vuelvan al mismo enlace que les envié, vuelvan a entrar y yo les voy a dejar entrar de nuevo. ¿Okay? Pero en sus grupos pequeños, salúdense entre sí, digan quiénes son, de dónde son, y así pueden conocerse un poco mejor. Vamos a tomar 5 minutos nomás en esto. Entonces, den a cada estudiante oportunidad de hablar. Aquí voy abriendo el grupo pequeño para ustedes.
Ok, ya apareció en sus pantallas la invitación. Por favor, hagan clic en aceptar o pasar al grupo pequeño. Y ahí en los grupos pequeños, salúdense entre sí. Bien, ahí está. ¿Qué? Muy bien. Ok, tenemos para esta primera lección dos metas sencillas para ustedes que queremos alcanzar. Y eso les da una idea de lo que vamos a estudiar en la clase. Primero, después de esta clase, una media hora, 40 minutos más, van a poder definir lo que es el legalismo. Van a poder definir el legalismo. También van a poder responder bien la pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? Justo y a la vez amoroso y perdonador con pecadores como nosotros. Y una nota pequeña, estos dos puntos van a formar parte de su proyecto final. Entonces sería bueno tomar apuntes si quieren ahorrar un poco de trabajo al final del curso en desarrollar el proyecto. Excelente. Vamos ahora entonces a repasar las preguntas sobre el video que yo les di en el grupo chat de WhatsApp como tarea. Entonces vamos a repasar estas preguntas, hacer las preguntas y luego tomar sus aportes y luego dar un resumen de lo que es la respuesta según el video. Así que, según el video, ¿cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios? ¿Qué recuerdan del video sobre eso? Veo que Héctor levantó su mano primero. Comencemos con Héctor. Por favor, adelante. Bueno, según el video, explica que la manera en que vemos a Dios son dos, como juez severo y castigador, que aplica siempre la ley, o como amable, tolerante, pero, pero con mucho amor, pero al mismo tiempo pensamos que mientras seamos buenos, Dios nos quiere, y mientras seamos malos, nos castiga. Eso fue lo que resumí yo. Que esos tres, entonces, juez severo que está con ganas de castigar, como amoroso abuelito que pasa por alto lo malo, y el otro que mencionó, un ser que nos premia por hacer lo bueno y nos castiga por hacer lo malo. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar a ver si alguien más tiene algo que agregar. Edgar Enrique levantó su mano también. ¿Cuál es su aporte, Edgar? Gracias. Pues el que mencionaba el compañero, juez severo y frustrado, un Dios condicional que se enoja y castiga cuando hago las cosas mal, y un Dios que no está preocupado con la vida cotidiana del ser humano, un Dios amable y amoroso. Pero yo agregaría otra cosa que no está en el video y es lo siguiente. Generalmente las personas que proceden de la religión católica continúan tratando a Dios como un Dios indulgente, es decir, aquellos que hacen pactos y promesas por ganar la indulgencia de Dios ante un comportamiento como una actitud de rezo, peco y empato. Okay. Ok, gracias. Otro aporte de Patricio Rivero. Levantó su mano, Patricio, por favor. Sí, bueno, como Dios castigador si hacemos lo malo y como un Dios bueno si hacemos lo bueno, como juez listo para castigar nuestras faltas, y otros lo ven como un Dios amoroso y perdonador, como Dios distante que no le interesa, como un Dios distante que no le interesa lo que nosotros hagamos. Ok, un Dios distante que no está muy involucrado en mi vida, no le importa tanto lo que sucede aquí abajo en la tierra, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Vamos a hacer pausa allí y los que quieren aportar pueden para las siguientes preguntas. Muchas gracias. Van a ser los primeros, Anita, Vargas, Benigno. Entonces, si quieren a levantar la mano en las siguientes, yo les llamo, ¿ok? Entonces, en resumen, creo que en el video mencionaron estos cuatro, si no me equivoco.
Algunos piensan de Dios como un juez severo que está simplemente monitoreando nuestra vida, esperando con ganas de castigar nuestros errores. Otros lo ven como la otra cara de la moneda, se podría decir, como un abuelo amoroso, que si nosotros nos portamos mal de vez en cuando, él va a decir, no hay problema, los amo, son buenas personas, dispuesto a pasar por alto todo. Otros consideran que Dios ni monitorea mucho lo que sucede abajo, es distante, no interesado en los detalles de nuestra vida cotidiana. Y como fue mencionado, algunos simplemente consideran que Dios es uno que nos bendecirá si hacemos lo bueno y nos castigará si hacemos lo malo. Ahora, hay ciertas partes de la verdad en cada una de estas respuestas, pero ninguna tiene la verdad completa. Podemos comentar lo siguiente. La Biblia sí dice que Dios es un juez perfectamente justo, pero no tiene ganas de castigar, tiene ganas de salvar. Eso es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dios sí es un Dios de perfecto amor, pero no pasa por alto el pecado. Vamos a ver lo que hizo para solucionar el pecado en Cristo en otra diapositiva. Este simplemente es falsa. Un Dios distante no interesado en nuestra vida cotidiana. Mentira. Él está muy involucrado en todo lo que sucede él lo está ordenando todo, y le importa lo que sucede en tu vida porque te ama. Esto tiene parte de verdad también, y hay ciertos versículos bíblicos que hablan así, que Dios nos bendecirá si hacemos lo bueno y nos castigará si hacemos lo malo, pero no incluye el evangelio. Esta frase enseña una salvación por obras. Es el mensaje de la ley, pero la Biblia dice que no podemos ser salvos por la ley. No podemos alcanzar las exigencias de Dios con nuestra obediencia. Entonces uno tiene que recordar que siendo todos pecadores, solamente recibimos la bendición de Dios por causa de Cristo y por medio de la fe en Él. Porque solo en Él Dios nos considera buenos. Hablaremos más de esto más adelante en la clase, ¿ok? Pero continuemos por el momento a la siguiente pregunta de repaso. ¿Cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas? ¿Qué vieron en el video sobre esto? Anita levantó su mano. Anita. Bendiciones. Bueno, los dos miembros son, uno es el que está orgulloso de sí mismo por seguir las reglas y el otro individuo es el que se siente frustrado. Okay. Muchas gracias. También veo que Hugo levantó su mano. ¿Quería agregar algo ahí, Hugo? Sí, hermano, Dios le bendiga. Quería agregarle, hermano, que pues, hay dos especies de mensajes que esta iglesia produce, que es el mensaje radical y un mensaje neutral, que ambos son erróneos. Ok, sí, se podrían categorizar, supongo, las iglesias legalistas algunas son radicales, otras son más neutrales, pero los dos caen en error porque son legalistas. Sí, esto habla más de el mensaje que comparten estas iglesias, qué tipo de miembro produce, qué efecto tiene en los que escuchan su mensaje, ¿verdad? Un último aporte y luego continuamos. Patricio levantó su mano. Patricio, por favor. Sí, bueno, como decía la hermana al principio, hay dos tipos de personas que salen de esta iglesia legalista. Uno, ¿no es cierto?, son los orgullosos, que por su vida tan ejemplar que creen que merecen el favor de Dios, y los otros son los desesperados, ¿no es cierto?,
por no poder cumplir con todos los requisitos de Dios y la iglesia. Exactamente. Excelente. Muy bien. Sí, entonces ustedes dieron un buen resumen de esto. Y vamos a ver una definición del legalismo pronto, pero un aspecto del legalismo es un énfasis fuerte en la ley. Y la ley para motivar a la gente a hacer lo bueno, ¿verdad? Entonces, muchas veces obligan o amenazan con la ley. Y bueno, los que reconocen que no han cumplido y no pueden cumplir perfectamente lo que la iglesia exige, se van a desesperar de eso. Van a decir, ¿quién puede hacer esto? Soy un pecador, Dios no me puede amar, ¿verdad? El otro grupo son los que se convencen a sí mismos que sí, han cumplido todas las reglas. A mí a lo mejor menosprecian a los que no lo han hecho, pero sienten muy orgullosos de su vida religiosa tan ejemplar. Tal vez hasta les gustan tantas reglas porque así pueden comprobar que son mejores cristianos que otros. Entonces, esos son las dos zanjas, los dos errores en que caen los que escuchan un mensaje de legalismo cada domingo. Y no era diferente en el día de Jesús. Veremos esto más adelante también, pero los fariseos eran expertos legalistas. Su relación para ellos dependía en su obediencia. Hasta agregaban leyes a la ley de Dios para poder cumplirlas y sentirse santos. Entonces ellos eran los orgullosos, ¿verdad? Pensaban que tenían vidas religiosas ejemplares. Pero había otros, como los recaudadores de impuestos, que estaban desesperados. Tal vez ni iban a la sinagoga porque pensaban, yo no puedo alcanzar lo que Dios exige, entonces ya se rinden, ¿verdad? Nunca voy a ser salvo. Y Jesús tenía mensajes tratando de salvar a los dos, ¿verdad? Y tenemos eso más adelante en el curso. Ok, siguiente pregunta. Y tal vez esta, podemos simplemente estudiar los versículos juntos. Porque esto tiene que ver con la primera pregunta de repaso. ¿Cómo ve la gente a Dios? ¿Cómo consideran a Dios? Y muchos tienen una idea falsa de quién es Dios. Romanos 3, 21 al 28 nos dan una buena idea de quién es verdaderamente Dios. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Cómo puede ser Dios ser justo y amoroso a la vez con pecadores como nosotros? Miren, parece ser una contradicción. Porque justo significa santo y que tiene que castigar a cada pecado, ¿verdad? Un juez que no da sentencia recta para un crimen es un juez corrupto. Dios no es un juez corrupto, es un juez perfecto. Él tiene que castigar cada pecado. Pero también es amoroso y quiere perdonar todo pecado. Parece ser una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo puede ser justo y amoroso a la vez? No es una contradicción. Y Pablo nos va a explicar cómo Dios es justo y amoroso a la vez. ¿Alguien quiere leer los versículos que están en la pantalla? Veo que Mayreli levantó su mano. ¿Quiere leer lo que está en la pantalla, Mayreli, por favor? Dele. A ver, ¿qué dice aquí? Aquí. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado justicia de Dios, y de ellos dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Okay.
Entonces, vamos a examinar estas palabras juntos por un momento. Pablo comienza aquí hablando de la justicia de Dios. En este contexto, el término la justicia de Dios es un sinónimo con la salvación. Y veremos por qué en algunos versículos. Pero la justicia de Dios de que habla aquí es la salvación. Y él dice que esta justicia se manifestó aparte de la ley. O sea, no somos salvos por obedecer la ley. La ley solamente tiene poder de condenarnos como pecadores. Ahora, hablando de esta justicia, él primero nos enfatiza que Dios es un juez justo. Él dice, no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa si vayas a la iglesia o no, no importa si tienes una vida ejemplar y recta o vives completamente hundido en el pecado, todos hemos pecado. Y del juez justo, la sentencia que merecemos es estar destituidos eternamente de la gloria de Dios. Es decir, apartados de Dios en el infierno. Eso es lo que dice Pablo. Dios es un juez justo. Y nuestro castigo que merecemos es el infierno. Pero dice de estos mismos todos, ¿verdad? Igual que todos merecemos el castigo de Dios, todos somos justificados gratuitamente por su gracia. Justificados significa perdonados, declarados inocentes. Dios también es perdonador. Él perdona gratuitamente, o sea, sin condiciones, por su gracia. Ahí está la aparente contradicción. ¿Cómo puede ser un Dios justo y Dios perdonador a la vez? Aquí al final Pablo da la respuesta. Mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Ahora Pablo va a explicar cómo es que Dios en Cristo se mostró perfectamente justo y perfectamente perdonador al mundo. ¿Alguien puede leer los siguientes versículos? Anita levantó su mano. Por favor, Anita. Quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactación? Queda excluida. ¿Por cuál rey? Por la de la sobra, no, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley. Ok, muy bien. Entonces aquí otra vez Pablo dice, Dios es justo, pero también perdonador, el que justifica los que creen en Jesús. ¿Cómo puede ser? Pues él mencionó aquí al principio el sacrificio de expiación que hizo Jesucristo. Expiación significa pagar un precio, pagar por los pecados. Cristo en la cruz, y esta es la verdad que la Biblia nos enseña, cuando Cristo fue a la cruz, Él estaba cargando nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino los pecados de todo el mundo. Juan el Bautista dijo eso, ¿verdad? Ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios cargó sobre Cristo el pecado de todo el mundo en la cruz, y ahí dio a Cristo el castigo merecido por todos los pecados.
Entonces pueden imaginar el sufrimiento de Jesús. Y no podemos imaginarlo, era tanto. Él sufría el castigo de los pecados de todo el mundo, todo ser humano de todo tiempo, cuando estaba en la cruz. Pero así, Dios pudo ser justo y también el que justifica. El juez justo castigó cada crimen. Lo castigó en Jesús, para no tener que castigarnos a nosotros. Y ahora por medio de la fe en Jesús, Él justifica gratuitamente por gracia a todo aquel que cree. Es decir, declara inocentes de nuestros pecados a toda persona que confía en Cristo. Entonces hay una conclusión importante aquí. Si así es, que Cristo hizo todo y ahora Dios gratuitamente nos perdona a nosotros por medio de la fe, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede decir, yo soy salvo porque yo hice? Nadie. Queda excluida. ¿Por cuál ley o por cuál principio? ¿Verdad? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué? El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Confiamos en Jesús como nuestro Salvador y en ese momento recibimos gratuitamente perdón completo para todos nuestros pecados. Justamente Dios puede hacer eso porque Cristo fue castigado en nuestro lugar por todos nuestros delitos. Ok, damos un resumen y luego vamos a tomar sus preguntas. En resumen, Pablo dice todos somos pecadores mereciendo castigo eterno. Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero todos somos justificados por la gracia mediante el sacrificio de Jesús. Dios no pasó por alto el pecado, lo castigó perfectamente en su Hijo Jesucristo. Y ahora, por medio de la fe en Jesús, nos perdona gratuitamente por su gracia. Entonces vemos en la cruz, en Jesús, vemos de verdad cómo es Dios, ¿verdad? En la cruz vemos que Dios es justo, pero también el que justifica. Y ese es el concepto verdadero de Dios que nos da la Biblia, ¿verdad? Es justo, pero también es el que nos salva por medio de la fe en Cristo. Queda fuera entonces la salvación por obras, el jactarse. Si todo esto se debe a Dios y su amor y Cristo y su sacrificio, entonces no puedo tomar crédito por nada de eso. Eso nos da seguridad. Tú eres salvo. Si crees en Cristo, tú eres salvo, porque todo lo hizo Jesús ya por ti. Entonces, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? La respuesta se encuentra en la cruz. Por su justicia, tiene que castigar el pecado. Por su amor, Él castigó a su único Hijo Jesús para no tener que castigarnos a nosotros, para, en cambio, perdonarnos de nuestros pecados por medio de la fe. Ok, una pregunta de repaso más y luego tomamos sus preguntas. La última pregunta de repaso es, ¿qué es el legalismo según el video? ¿Escucharon en el video una buena definición del legalismo? ¿Alguien puede compartir lo que aprendieron del legalismo ahí? Veo que Edgar Enrique levantó su mano. Por favor, Edgar, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, en el video encontramos en la redacción que el legalismo lo define como una relación condicional con Dios que se basa en lo bien que se cumplen con las reglas, creando una confusión en las personas y cómo entender correctamente los mandamientos de Dios ni cómo aplicarlos en su vida diaria. Una confusión que dice que mi relación con Dios depende de mi obediencia.
Buena definición del legalismo. Patricio. Sí, bueno, el legalismo confunde a las personas y le hace creer que su relación con Dios se basa en lo bien que cumplen con sus reglas y hacen que nuestra relación con Dios sea condicional. Ok, perfecto. Creo que ustedes dos tomaron apuntes durante el video, porque esa es la respuesta que yo tengo también. El legalismo confunde a las personas al hacerles creer que su relación con Dios se basa en lo bien que cumplen con las reglas, sean reglas de Dios o reglas inventadas por los hombres. Vamos a ver, ese es un aspecto del legalismo, ¿verdad? Pero eso hace que da la impresión que nuestra relación con Dios es condicional. O sea, me amo si hago lo bueno, me odia si hago lo malo. Cuando por medio de la fe en Cristo nuestra relación con Dios no es condicional. O sea, Pablo dice que no hay condiciones al perdón que Dios nos da. Es por gracia, gratuitamente. No es algo que tenemos que ganar o merecer con nuestra obediencia. Vamos a ir repasando eso a lo largo del curso. Pero antes de resumir un poco más, ¿alguien tiene preguntas sobre esto? ¿Cuáles son sus preguntas hasta este momento en la clase? Yo veo que Anita levantó su mano. Por favor, ¿cuál es su pregunta, Anita? Bueno, pastor, mi pregunta es, cuando habla de que somos justificados y perdonados, habla del pecado concebido que viene desde Adán y Eva. ¿Podemos confundir a las personas al decirle eso y que ellos crean que todos sus pecados están justificados y puede ser que hayan personas que sigan en el pecado confundidos? Mm, Bueno, algo que corregir en su comentario sería, la Biblia sí dice que Cristo pagó por todo pecado, no solamente por el pecado concebido, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista dice, mire el Cordero de Dios que quita del mundo el pecado, Pablo dice, Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados en Cristo. Entonces, la Biblia dice que Cristo nos da perdón para todos nuestros pecados. Yo creo que su punto es bueno en cuanto a esto. La Biblia también dice que no debemos usar el perdón que Dios nos da gratuitamente como una licencia para seguir pecando. Pues Dios me va a perdonar de todas formas. Ese es el opuesto de la actitud que Dios obra en nosotros por medio del Evangelio. Y Pablo habla muy fuertemente en contra de esa actitud impenitente en Romanos capítulo 6. Entonces, estoy de acuerdo con eso, Anita. Si no debemos usar el perdón de Dios como una licencia o una excusa para seguir pecando. En cambio, movido por su perdón, en gratitud, debemos esforzarnos a no pecar más, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Yo veo que Jerónimo levantó su mano. Por favor, Jerónimo. Sabemos que nosotros somos justificados por medio de Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo fue nuestro sustituto. Él pagó pagó todo completo porque llevó una vida perfecta, lo que nosotros no podíamos llevar. Él fue él fue el que llevó nuestra vida perfecta, él fue el que llevó todo en la cruz. En la cruz quedó todos nuestros males, pecados. Y nosotros seguimos pecando porque nosotros queremos ir a la condenación, porque Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él derramó hasta su propia sangre y nos limpió. ¿Ves? Nos limpió de todito, como decía el rey David. Limpiame con un hisopo, decía. Y todo eso lo hizo Cristo con su propia y preciosísima sangre en la cruz del Calvario. Por eso que cada vez que nosotros querramos pecar, miremos la cruz, que ahí quedaron clavados nuestros pecados.
que Jesucristo se hizo sustituto porque nosotros no podíamos pagar lo que Cristo. Sí, excelente respuesta y gracias por... Hay otro versículo, primera de Juan, capítulo 1, que dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, ahí es esa verdad también, que tenemos perdón completo por medio del sacrificio de Cristo. Muy bien, Héctor levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Héctor? Pues es pregunta y también comentario, ¿no? Alguien comentaba al principio de los católicos, no exactamente qué decían. Yo nací, crecí, me casé la primera vez católico, me divorcié y realmente yo pensé que después de haberme divorciado ya se acabó, condenado al infierno, no hay de otra, ¿no? Y yo crecí sin saberlo, sin saber la palabra legalismo. Yo crecí con eso desde muy pequeño. Y si no te comes la sopa, Dios sí te va a castigar. Y si no te sacas 10, Dios sí te va a castigar. Y si no haces esto, Dios sí te va a castigar. Y así fue toda mi vida. Entonces, después de eso, llegué acá a la iglesia luterana y fue como oxígeno. Y fue un shock. Y hasta la fecha todavía me cuesta trabajo asimilar todo esto, de que, a ver, espérame, pues, no necesitas hacer esto para no necesitas hacer... Entonces, ha sido ya 10 años de transición, pero así fue, pues. Y ha sido así, como le digo, un oxígeno, ¿no? Muchas gracias por compartir su experiencia y yo creo que muchos de los otros estudiantes pueden compartir experiencias semejantes porque sí, hay un legalista dentro de cada uno de nosotros. Entonces, todavía nos choca un poco cuando escuchamos mi relación con Dios no depende de lo que yo hago, ni 1%, depende solamente y únicamente de la obra de Cristo en mi lugar. Sí, pero esa es la buena noticia como el oxígeno que nos da paz, ¿verdad? Entonces, vamos a escuchar también de Mayreli. Mayreli levantó su mano luego de Hugo y luego continuamos. Mayreli, por favor, ¿cuál es su pregunta? Bueno, profesor, desde ahora esta mañana, porque casualmente llegué ya casi a lo último, y me quedó la inquietud y ahorita otra vez, pero el hermano que acaba de pasar lo está diciendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la Iglesia Católica es una iglesia legalista. Sí, yo creo que si vemos las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, hay muchos legalismos allí. Sí, no digo que todo católico es legalista, eso es una generalización, ¿verdad? Pero después de aprender lo que es el legalismo, vamos a ver que se encuentra no solo ahí, en muchas iglesias cristianas, evangélicas, pentecostales, también existe este problema y hasta en nuestros propios corazones también. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios en su palabra para ver la verdad y confiar la verdad. Sí. Muy bien, Hugo, entonces, ¿cuál es su pregunta, Hugo? Profe, más bien de pregunta no sería más bien un aporte, pues, escuchando también algunos de los comentarios de los hermanos. Yo creería que en muchos de los aportes y confusión de la iglesia es uno de los problemas que se está presentando, no es el legalismo en sí, sino como algunos ministerios, ¿sí? Pero eso como en los comentarios que han hecho algunos de los hermanos. Pero a modo de lo que estamos hablando, a modo de la redención, quisiera yo aportar, hermano, que Jesús nos sustituyó en la cruz por nuestros pecados y es un modelo a seguir, ¿sí? Un modelo a seguir inquebrantable, porque pues nosotros debemos seguir las pisadas de Él. O sea que es un modelo muy inquebrantable el cual nosotros debemos seguir y por la fe en Él somos justificados ante el trono de Dios y recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios solamente mediante la fe en Jesucristo. Ese sería como el aporte que yo quisiera dar. Excelente. Me gusta el término que utilizó. Jesús nos sustituyó en la cruz. Cuando yo hablaba de
Dios castigando a Cristo por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar bajo ese castigo para que no lo sufriéramos nosotros, para que tengamos nosotros lo que es nuestra por medio de la fe, el perdón, ¿verdad? Muy bien. Ok, un resumen de lo que hemos visto entonces. Vimos que esta supuesta contradicción no es contradicción. Dios es a la vez un juez justo, pero también un Dios completamente perdonador. Y hallamos la solución a eso, la respuesta a eso, en la cruz. Para ser justo, Dios castigó a Cristo en nuestro lugar. Ahora, justamente nos perdona gratuitamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Hablamos un poco, y el video lo mencionó también, el legalismo es peligroso y a lo largo del estudio vamos a ver por qué. Pero aquí al principio damos un resumen. El legalismo roba cosas preciosas. Primero, roba el consuelo que brinda el evangelio. Vimos que legalismo causa orgullo pecaminoso o desesperación, ¿verdad? Entonces, cuando hay un enfoque indebido en la ley, cuando la gente está exigiendo, amenazando, ¿dónde está el consuelo? ¿Dónde está el mensaje que Jesús paga por nuestros pecados? No está allí, ¿verdad? Entonces crea muchas personas desesperadas, aleja a la gente de Dios, porque piensan que nunca pueden cumplir con lo que Dios exige, que es cierto, no podemos, pero el mensaje del Evangelio, que Jesús lo cumplió en nuestro lugar, no está allí. Así que roba a la gente el consuelo que tenemos, que en Cristo somos amados, perdonados, salvos eternamente. También roba de Dios la gloria. El legalismo hace pensar que nuestra relación con Dios depende de nuestra obediencia. Pero piénsenlo, si yo hago algo para ser salvo, ya no es un regalo, ya es algo que yo gané. Y en el último día voy a poder jactarme, ¿verdad? Yo hice esto, así que me salvé. Eso es robar la gloria de Dios. La Biblia dice que no es así, ¿verdad? Que Dios es el que hizo y hace todo para salvar al ser humano. A Dios va toda la gloria para nuestra salvación. El legalismo, con hacer pensar lo opuesto, pone algo del crédito para la salvación o las bendiciones que Dios da en mis manos, ¿verdad? Y por eso crea el orgullo en muchos, ¿verdad? Yo soy mejor que esa persona. También es un ladrón porque roba el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia. La verdad bíblica es que nuestra salvación viene 100% de lo que ha hecho Dios por los méritos de Jesucristo, no por nuestras obras. Pero ese evangelio de gracia se pierde cuando se enseña lo opuesto. Se me viene a la mente Romanos 11, versículo 6. Pablo, hablando de la salvación, dice que es por gracia, o sea, por amor inmerecido. Y si es por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera que la gracia ya no sería gracia. Y entendemos este concepto con un ejemplo terrenal, ¿verdad? Si yo te regalo un nuevo vehículo, y wow, dices, gracias, Pastor Abraham, qué generoso, muchas gracias. Y luego te digo, sí, es tuyo, solamente para el siguiente año y medio tienes que cortar mi pasto, y también lavar mis trastes. Y fue un regalo, ya no es un regalo, ¿verdad? Si te toca hacer algo para ganarlo, ya es un sueldo, ya es un pago, ¿verdad? Igual con la salvación. Si nos toca algo para hacer algo, para ganarlo, ya no es por gracia, ya no es un regalo, es sueldo, es algo que Dios nos debe. Pero Pablo dice, no es acaso.
Eso no es el caso. Es por pura gracia nuestra salvación. 100% por obra de Cristo, 0% por obras nuestras. Bien, vamos a continuar entonces con unos temas más, profundizando un poco sobre esto. En clases futuras vamos a pasar 2 clases enteras, yo creo, sobre este tema. Entonces, no vamos a hablar mucho de esto, pero quería presentarlo hoy. Un aspecto del legalismo que vamos a estudiar es que muchas veces en iglesias legalistas llegan a prohibir lo que Dios no prohíbe en su palabra. O sea, agregan sus propias leyes a lo que la Biblia dice. Pasó entre los fariseos, ¿verdad? Dios había dado leyes al Israel en el Antiguo Testamento, y los fariseos no estaban contentos con eso. Hacían sus propias tradiciones para salvaguardar la ley, sus propias reglas adicionales. Entonces, para Israel, por ejemplo, una regla era no pueden trabajar el día sábado. Los fariseos se sentaron y dijeron, no es suficiente solo decir no puedes trabajar. Tenemos que decir, no puedes caminar más que 1000 pasos el día sábado. No puedes, y daban una lista de cosas que podían o no podían hacer el día sábado. Hacían leyes humanas, invenciones, o sea, pero luego las equivalían con la palabra de Dios. Eso sigue siendo común en iglesias legalistas hoy en día. Y muchas veces el motivo no es malo, es para tratar de proteger de algún peligro, pero el resultado es malo, porque el legalismo siempre hace daño. Entonces, un ejemplo de esto es el uso del alcohol. Debemos prohibir todo uso del alcohol. Algunas iglesias dicen que sí, porque el alcohol es peligroso, ¿verdad? Uno podría, llegar a tomar demasiado, podría ponerse adicto del alcohol, así que no debemos tomar ninguna gota de alcohol. Pues, ¿dice la Biblia eso? Vemos en la Biblia que muy claramente Dios prohíbe como un pecado la borrachera, la embriaguez, ser adicto a vino. Eso sí, es pecado. Pero no vemos una prohibición general del uso del alcohol. De hecho, vemos que Jesús y sus discípulos a veces tomaban vino. Jesús hizo vino de agua, convirtió agua en vino en una boda en Caná. Pablo, en su primera carta a Timoteo, dice a Timoteo, deja de tomar solo agua y toma un copa de vino de vez en cuando para tu estómago. Entonces está prohibido todo uso del alcohol. Claramente la Biblia no prohíbe eso. Y si nosotros lo prohibimos, estamos pecando, porque estamos agregando una ley nuestra a la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es el legalismo. Entonces, vamos a aprender en una clase futura en este curso. No debemos prohibir lo que la Biblia no prohíbe. Es peligroso prohibir lo que la Biblia no prohíbe porque puede hacer caer en legalismo a la gente. El abuso no prohíbe el buen uso de algo. Entonces, debemos prohibir solo lo que Dios prohíbe en su palabra, no más, ¿verdad? Y esta es la razón. Hacer leyes y o prohibiciones donde no lo hace la Biblia pone en riesgo la salvación de las personas. Hace a la gente pensar que su relación con Dios depende de seguir esas reglas, depende de lo que yo hago. Así que la atención, el enfoque cambia de Jesús como nuestro Salvador a mí como mi propio Salvador. Y eso es un peligro de caer de la gracia que nos salva. Tenemos tenemos que confesar también a lo largo del curso que cuando estamos estudiando esto, hay una cierta atracción
en el legalismo. Tenemos una naturaleza pecaminosa que es legalista, que quiere relacionarse con Dios en base de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos. La idea dentro de todos nosotros es, podemos por lo menos hacer algo para contribuir a nuestra salvación, o si no a la salvación, tenemos que hacer algo para ganar la bendición terrenal de Dios. Queremos pensar que nuestra relación con Dios depende de alguna forma de nuestras obras. Y ese es el legalismo, el legalista dentro de cada uno de nosotros. A nuestra naturaleza pecaminosa tiene mucho sentido que Dios nos da una escalera que vamos subiendo para llegar al cielo. Y más leyes, más reglas, más escaleras. Excelente. El problema, como siempre, es, pues, ¿qué sucede cuando se da cuenta uno que ha caído? Pues se desespera de su salvación. Y eso es justo lo que el diablo quiere con el legalismo. Quiere producir cristianos orgullosos de su propia santidad falsa o desesperados de ser salvos. Eso es lo que el diablo quiere. Y eso es lo que Dios en su palabra evita, porque Él nos asegura que no somos salvos por lo que hacemos, que nos aplasta el orgullo, pero también al desesperado dice, yo te perdono todos tus pecados a causa de Cristo Jesús, y nos levanta. Muy bien. Entonces, en conclusión, nuestra justicia es por fe. No lo hice yo. Usted tampoco. Jesús es el justo. Dios el justo nos ha justificado por medio de la fe en Cristo. Cumplir la ley no nos salva. Jesús ya cumplió la ley en nuestro lugar. Él nos salva. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Ok. Antes de terminar, entonces, yo puedo tomar unas preguntas más. Tenemos unos 5 minutos más. ¿Cuáles preguntas tienen? Isidro, por favor. Isidro levantó su mano. Pastor, ya que estamos hablando del legalismo, esta pregunta que te voy a hacer es muy cuestionado en muchas congregaciones, en muchas iglesias. Entonces, cuando una persona, un hermano, porque el pastor dice que tenés que estar diezmando sí o sí los 10%, si vos estás cumpliendo esas partes, es un legalismo entonces, porque sabemos que en el Antiguo Testamento el diezmo era una ley en el Antiguo Testamento. Jesús vino Sí. a nosotros, hizo un nuevo pacto. Y muchos de los pastores que están en muchas iglesias, en muchos templos, en muchas congregaciones, dicen para que los hermanos puedan diezmar para que tengan bendiciones o hacer un pacto para que reciba bendición. Entonces, si los hermanos están en esa clase de iglesia, ¿es legalismo? Gracias por la pregunta. En otra lección futura vamos a estudiar específicamente sobre el diezmo. Pero para contestar rápidamente su pregunta, usted dijo si obligan esas ofrendas. Pues eso sí es legalismo, ¿verdad? O sea, obligar a alguien a obedecer o decir que la bendición de Dios depende de lo que tú haces. Ese es el legalismo. La bendición de Dios depende de lo que Cristo hizo por nosotros o de lo que hagamos nosotros. El otro aspecto vamos a ver también que el diezmo sí era ley para Israel en el Antiguo Testamento. También la circuncisión la era. También el sacrificio de animales. También muchas otras leyes. Y la cuestión que siempre hacemos es, ¿tenemos que seguir haciéndolas o no? Y cuando estudiamos el Nuevo Testamento,
no es repetida esa ley del diezmo para nosotros hoy. Más bien hallamos evidencia en 2 de Corintios 9 que Dios quiere que cada uno dé lo que proponga en su corazón, porque Dios ama al dador alegre, dice Pablo allí. Entonces hallamos que no hay una cantidad, un monto especificado ya en el Nuevo Testamento. Ok, gracias. Y estudiaremos eso más a profundo en otra clase. Jerónimo preguntó, a ver, ¿qué pregunta tiene Jerónimo? Pastor, miremos lo que usted nos dijo a nosotros, que dice ahí la Biblia, no prohíbe lo que se habla del alcohol. Bien, pero sabemos que también el exceso es el malo, porque sabemos que en el envase sale la etiqueta, dice que el abuso de esa sustancia es prohibida, no usar, es dañina. ¿Ves? Pero no es que la empresa de que fabrica este licor le va a enseñar un hígado desbaratado, como le podemos decir, no se lo va a enseñar nunca, pero le dice, el exceso es malo, pero la gente a veces lo toma, por eso es que la Biblia nos dice que no dado mucho al vino, como le habla Pablo a Timoteo, como dice también allí en Efesios, que dice que el embriaguez, la borrachera, eso es lo que es malo. ¿Ves? Pero mucha gente no entiende este legalismo. ¿Ves? Este es un legalismo que creen en las iglesias legalistas que por esto, cumplir esta ley, nosotros somos salvos. No, nosotros no hicimos nada, ya Cristo lo hizo completo. ¿Ves? Como decía nuestro hermano Isidro. Porque también decía que hablaba de la ofrenda. Tenemos a la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que dice, cada uno de como propuso en su corazón, no por necesidad ni por obligación, dice. Pero tenemos que leer las escrituras, porque las escrituras son las que lo dan, como lo dice en el Evangelio Juan 5:39, y leyendo puedes comprender cuáles son el misterio de Cristo, qué es lo que Cristo te quiere decir. Pero muchas veces decimos, como decimos aquí un refrán que tienen los nicaragüenses, donde va Vicente va la gente, que cree que por hacer el prosperar en el legalismo tenemos la salvación. No, Cristo ya la ganó en la cruz del Calvario. Nosotros lo que nos toca es obedecer. ¿eh? Y eso es lo que nos toca a nosotros, pero no es necesario, como le digo, en las etiquetas de las botellas sale, el abuso de alcohol es malo, pero si nosotros lo hacemos es porque nosotros queremos morir. Honestamente, que eso nos pasa a nosotros. No, y la Biblia no prohíbe el uso moderado del alcohol para el creyente. Entonces nosotros no lo vamos a prohibir tampoco. Sí vamos a decir que el pecado es la embriaguez, como la misma palabra claramente enseña. Yo creo que una cosa que cambiaría en lo que dijo que lo único que nos toca es obedecer. En cuanto a la salvación, ni nos toca eso. Cristo ya obedeció perfectamente en nuestro lugar, ¿verdad? Pero ahora en gratitud, no nos toca en gratitud a Cristo por habernos salvado, obedecerle en nuestras vidas, ¿verdad? Esa es la deuda de amor que tenemos con Él. Gracias. Hugo, última pregunta y luego terminamos la clase. Sí, hermano, Dios le bendiga. Hermano, pues en modo de sugerencia, ¿no? Dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras. Es solamente un acto de fe y como lo dice, el alcohol no es malo según el uso que se le dé. Pero también vemos que en el Antiguo Testamento hablaban del voto nazareo y otras cosas que aún si nosotros de pronto podemos hablar precipitadamente, porque yo cada vez que escucho de pronto a alguien hablar de la Biblia, aprendo cada vez más. Y cada contenido bíblico es tan extenso, así sea un solo texto bíblico que usted lea, pero si usted se pone a buscar el contexto en la Biblia, es más extenso de lo que el texto pueda mostrarnos en 2, 3 renglones. O sea que deberíamos ser un poco cuidadosos en el momento de hacer un comentario al no tener, pues algunos hermanos de pronto se precipitan
y de pronto entraríamos en un error, ¿sí? Pero el alcohol, como lo dicen, no es malo porque la Biblia está mostrado de que hay recomendaciones del buen uso del alcohol. Hay unos usos que son correctos. Y como lo dijo el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por las obras. Entonces, creo que al hacer una afirmación, tocaría por lo menos hablar del tema del diezmo, tocaría tomarnos un tiempo de leer la Biblia muy, muy detenidamente y más extenso y según los Sí. compromisos que se hagan, porque eso también van en compromisos, creería yo. Es una forma de gratitud a Dios. Ok, sí, gracias. Cuando usted cita a Santiago, recordemos que Santiago estaba escribiendo contra otro problema. O sea, Pablo en sus cartas escribe muchas veces en contra del problema del legalismo. Los que dicen, no, tú tienes que hacer obras para salvarte. Pablo escribió, somos salvos por medio de la fe sin obras de la ley. Es un tema repetido en sus cartas. Santiago estaba escribiendo a creyentes que decían, no, pues si somos salvos por la fe, no tenemos que hacer nada. Si yo veo a mi hermano en necesidad, mi fe me salva, no necesito ayudarle. Entonces él escribió contra ese problema y dice, la fe sin obras es muerta. Si ustedes han recibido el amor de Cristo que les salva y no actúan en amor con Dios y con otros, es una fe verdadera. Entonces, sí, o sea, no son mensajes opuestos. Los dos son cierto a la vez. Se podría resumir así. Somos salvos por la fe sola, pero la fe verdadera nunca es sola. La fe verdadera siempre va a producir buenas obras en amor y en gratitud a Cristo. Muy bien, vamos a volver a tocar todos esos temas en clases futuros. Entonces, terminamos con esto. Vamos a, adelantarnos un poco aquí. Terminar con una oración. Voy a publicar la tarea un poco más tarde hoy mismo en el grupo chat, la tarea para el miércoles. También o tarde hoy o mañana temprano voy a publicar el video, la grabación de la clase. Pero terminamos con una oración. Oremos. Querido Salvador Jesucristo, tú viniste a este mundo, aunque eres nuestro Dios, te hiciste uno de nosotros para tomar nuestro lugar. Confesamos que somos pecadores, que no hemos cumplido ni podemos cumplir todas las leyes que Dios da en su palabra. Y por eso viniste y tomaste nuestro lugar. Viviste una vida perfecta en nuestro lugar para cumplir esa exigencia por nosotros, para darnos tu justicia, tu santidad. También fuiste a la cruz y moriste en nuestro lugar, bajo el castigo que nosotros merecíamos, para ganarnos perdón para todos nuestros pecados. Por medio de la fe, Cristo, tenemos paz con Dios, tenemos vida eterna y te agradecemos por lo que has hecho. Te pedimos, Señor Jesús, que nos ayudes a conocer tu palabra bien, para que no caigamos en una actitud o en espíritu legalista, más bien apreciando todos los días tu gracia que nos salva, que nos ayudes a obedecerte en gratitud y en amor. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Pueden despedirse los que quieren y yo me quedo unos minutos más. Si alguien quiere pasar contestando preguntas.